Hermanos y amigos, buenas noches. El Señor les bendiga. Un gusto poder vernos una vez más por este medio para estudiar la palabra de Dios. Continuamos con el estudio bíblico del Evangelio de Lucas y esperamos una vez más entender la palabra que el Señor nos ha dejado en este precioso Evangelio. Vamos a empezar con una palabra de oración y que en este tiempo pues todos estemos atentos y podamos juntos deleitarnos de la santa palabra. Vamos a orar, mis hermanos, y por favor, quiero pedirle a nuestro hermano Edison que nos dirija en esta oración de apertura. Oremos, mis hermanos. Ya, pastor, vamos a darle las gracias al Señor entonces. Señor, gracias le damos por este día. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder estar vivos, de poder estar en casa realizando muchas cosas y lo más importante, aprendiendo y estudiando de su palabra. Sin antes, Señor, queremos pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestra maldad. Usted conoce nuestros sentimientos, usted conoce nuestros corazones y sabe lo que tenemos guardado, Señor, y las cosas que a diario cometemos, Señor, que a veces por nuestra culpa su nombre es blasfemado, Señor, y por eso queremos acercarnos en este momento, pidiéndole perdón, Señor, para que nuestros corazones, nuestras mentes estén limpios para recibir su palabra, Señor. De la misma manera, queremos, Señor, poner la vida de todos los hermanos que participan en el estudio en sus manos, que usted los provea de sus necesidades, que los alivie en sus dolores, que los sane sus enfermedades, Señor, que provea para alimento para sus casas, Señor, que no les falte, Dios Todopoderoso, lo, lo que ellos estén necesitando, Señor. Oramos también por la señora que está con el cáncer maligno, que dijo, Señor, que sabemos que usted es el dueño de la vida, Señor, y usted es el único, el que determina hasta qué día el ser humano va a vivir, Señor. Ponemos la vida de la señora en sus manos, ya que los médicos le han dicho que ya tiene, ya no le dan esperanza de vida, Señor, pero ponemos la vida de la señora en sus manos para que usted la sane, para que usted la cure, Señor, y se glorifique en la vida de la señora, Señor. También queremos pedir por la paz, Señor, del pueblo de Afganistán, que está pasando muchas cosas, Señor, que usted sabe y conoce, que se han tomado ese país en represalia y que matan y persiguen a las personas en el nombre de Dios, dicen, Señor. Pero sabemos que usted no manda hacer eso, sino que el Dios de ellos es un Dios falso. Y le pedimos misericordia por ese pueblo y por todas las naciones del mundo que están pasando por catástrofes de diferentes maneras, Señor. Gracias también queremos darle, Señor, por este tiempo que vamos a tener del estudio, que usted nos abra el entendimiento, que usted nos dé amor por su palabra y que a pesar de todas las dificultades que estemos pasando, Señor, nos aferremos a usted y nos cojamos de su mano y no le soltemos, Señor. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, le damos las gracias. Amén y amén. 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 Gracias, mi hermano. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a todos ustedes, a nuestra hermana Elsa, a la hermana Yolandina Saca, la familia Poma también. Ahí está la hermana Rosario, Leandro Poma, Raquelita, Andrés, la hermana Valeria. Bienvenidos, hermanos. ¿Sí? Vamos entonces a avanzar. Comparto la pantalla y vamos a meditar la palabra. Cualquier inquietud, pues no duden en hacer preguntas o alguna opinión que tengan o algo que hayan estudiado, leído, no entiendan. Por favor, solamente hablan, ¿no? Para poder ayudar. Bueno, hemos estado viendo, hermanos, acerca de
el autor del Evangelio de Lucas y hemos dicho varias cosas, que el nombre del autor no se encuentra en ninguno de los evangelios. ¿Y por qué entonces se les pone el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan? Bueno, son varias cuestiones contextuales. Hay que entender que la una es que hay una parte llamada el contexto de la historia de la iglesia primitiva. Recordemos que luego de la muerte de los apóstoles y también las nuevas generaciones de la iglesia que iban presentándose, empezaron a ver los llamados líderes de la iglesia, los padres de la iglesia. Y hay muchos escritos de ellos que se han preservado hasta el día de hoy. Y en esos escritos se hace alusión a los autores de tal o cual evangelio. Y se les nombra, ¿no? Se les nombra. Y también se llega a la conclusión luego de un análisis interno de la Biblia y se puede decir que tal persona fue el autor del Evangelio de Lucas, de Juan, de Marcos, de Mateo. Sin embargo, vale la pena también fortalecer la siguiente noticia. Si usted va indagando más de este tema, va a encontrarse con un mar de información contraria a lo que yo estoy diciendo o a favor de lo que estoy diciendo. La posición que estamos presentando es una posición conservadora, una posición que respeta la tradición de la iglesia, la información que se tiene de la iglesia de los primeros siglos, y en este caso que atribuyen al doctor Lucas, el médico amado, como el autor, y de igual manera como el autor del libro de los Hechos. Bueno, hemos hablado varios puntos. Continuemos con esto. Lucas fue el personaje que estuvo junto al apóstol Pablo en su primer encarcelamiento. Y Pablo mismo lo dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 11. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Y tengamos presente que esta epístola fue escrita desde la prisión. Pablo está encarcelado y el haberlo nombrado aquí pues dice mucho de quién era Lucas para el apóstol y el ministerio que tenía el evangelista Lucas. Habíamos manifestado que este hombre de Dios no solamente era médico de profesión, sino que ya como cristiano se dedicó también a proclamar el evangelio, sí, junto con su profesión. Y aquí hay un modelo de una persona que tiene su negocio, su profesión, su trabajo, y este es un modelo de cómo poder hacer ministerio sin ser un pastor, sin ser un apóstol, como en el tiempo del primer siglo. Entonces, Lucas es un modelo. El hecho de que usted no esté de lleno en el ministerio, no haya sido ordenado como pastor, como diácono, eso no significa de que usted no pueda hacer un ministerio grande. Su profesión, su negocio, sus habilidades pueden ser usadas para llevar adelante el Evangelio de Cristo. Y aquí, en Lucas, podemos ver eso. Bueno, esta expresión del apóstol, solo Lucas está conmigo, contrasta con lo que dice un poco más antes, en el verso 10. Pablo está escribiendo, ¿no? Porque Demas me ha desamparado. Porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Bueno, no se nos dice más, pero
podemos decir que este hermano, pudiendo haber estado ahí con el apóstol, de pronto siendo una ayuda, no lo hizo. Y por eso él enfatiza, prefirió este mundo. ¿Qué habrá hecho? Pero el nombre de esta persona ha quedado en esta carta. Entonces, el desamparo de Demas sí se contrasta con la presencia de Lucas. Como podemos observar, solo Lucas está conmigo. Y bueno, puedo decirles que el ministerio es así. No hay que sorprenderse por hermanos que haya como Demas, pero sí hay que alentarse con hermanos como Lucas. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasará con cada uno? No lo sabemos. Solo Dios sabe su corazón. Pero entendamos que el ministerio se va dando en la cotidianidad y vamos a encontrarnos con verdaderos hermanos y con personas que dicen ser hermanos en Cristo, pero realmente su conducta no lo demuestra. Sí, claro, puede causarnos dolor, angustia, pero nuestra mirada en el Señor. Sí. Entonces este varón pues era un médico, y un médico no solamente para el cuerpo físico, sino también un médico para el alma, el espíritu. Bueno, él no conoció personalmente al Señor Jesús. No lo conoció. No lo vio en su resurrección, en su ascensión, así como los apóstoles. Pero desde que llegó a conocer a Cristo y siendo contemporáneo del apóstol Pablo, varias veces estuvo con él en sus viajes, predicando el Evangelio. ¿Sí? Y bueno, Dios le ha placido usar a este hombre para dejarnos esta joya, esta reliquia, este diamante llamado el Evangelio de Lucas y el otro diamante, el libro de los Hechos. Juntando los dos libros, Lucas y Hechos, podemos tener un panorama del poder de Dios obrando en la humanidad. Sí, hasta el año 60 aproximadamente. Desde el nacimiento de Jesús, los preludios del nacimiento de Jesús, hasta los 30 primeros años de la historia de la iglesia. Sí, hasta ahí tenemos relatado en estos dos libros. Sí. Bueno, siendo médico, entonces cuando se hace un análisis del libro, bueno, se encuentra con el siguiente dato, sí, con el siguiente dato muy importante, que en el libro de Lucas se enfatiza los fenómenos médicos, sí. Los otros evangelios también hablan acerca de temas similares de Lucas, pero lo que podemos ver es que aquí se enfatiza más ese hecho. O sea, se da muestras de que el escritor fue un médico, se da muestra. ¿Sí? No dice que es Lucas, pero asumiendo que es Lucas, se da muestra en ese sentido. Bien, vamos a ver varios textos, un poco para comparar lo que dice Lucas y lo que dicen los otros evangelios. Bueno, en cuanto a la sanidad de la suegra de Pedro, sanando a la suegra de Pedro. Aquí tenemos el relato en los tres evangelios. Como les había dicho, Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, escritos desde una misma óptica. Tienen material muy parecido y hasta a veces cuando leemos Mateo decimos, pero bueno, acá también Lucas está. Y cuando leemos Marcos decimos, bueno, este relato está en Mateo y también en Lucas. Y eso es lo que podemos ver aquí en la pantalla,
que la sanidad de la suegra de Pedro se encuentra en estos tres textos. Miren ahí. Mateo 8, Marcos 1 y Lucas 4, pero no está en el Evangelio de Juan. No está en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Bueno, ¿qué se enfatiza aquí? ¿Qué se enfatiza aquí? En Lucas 4:38. ¿Qué se enfatiza? Ya ahí tenemos. Jesús salió de la sinagoga. Está pequeña las letras. Y se dirigió a la casa de Simón. Ya, la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta. Ese es el punto de Lucas. Fiebre muy alta. A diferencia de los otros dos evangelios, se nos dice que tenía fiebre, nada más. Pero Lucas resalta que la fiebre era alta. Ajá, ese es un detalle que podemos encontrar. Miren acá, en Marcos dice que tenía fiebre, ¿sí? Acá también, en Mateo, estaba postrada en cama con fiebre, la suegra de Pedro. Y Lucas dice una fiebre muy alta, una fiebre muy alta, ¿ya? Ok. Vamos al otro ejemplo. Tenemos el caso de la lepra, ¿sí? El caso de la lepra. En Lucas 5:12. Lucas 5:12. Lucas 5:12. El tema es este, hermanos. La limpieza del leproso. Por ejemplo, tener una armonía de los evangelios. Esto es una armonía de los evangelios. Nos ayuda bastante. Ya voy a explicar eso. Bueno, entonces en Lucas 5:12 se nos dice, ahí tenemos, a ver, tenemos, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba, Señor, si quieres puedes limpiarme. Sí, fíjense ahí, estamos en Lucas, ¿no? Lucas 5:12, lleno de lepra. Ujú. Los otros evangelios hablan de un leproso. Fíjense en Marcos, un leproso. Mateo, un leproso. Y si usted lee los tres textos, puede ver que hablan de el mismo suceso histórico, pero con variantes. Eso es los evangelios sinópticos. Tratan temas comunes con variantes. Tratan temas comunes. Como podemos ver aquí en el segundo relato que estamos, no aparece el Evangelio de Juan. Si queremos ver en Juan la limpieza del leproso, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo en cuanto al énfasis en los fenómenos médicos que hace Lucas. Ya tenemos en cuanto a la oreja derecha. A la oreja derecha. Lucas 22:50. Lucas 22:50. Ya está en el relato de Jesús es encarcelado.
¿sí? Y fíjense en que ahora este relato ya se narra en los cuatro evangelios. Miren, Mateo 26, ¿sí? Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18, ¿sí? Entonces, muy importante que cuando nosotros estamos enseñando, ¿no? Un pasaje cualquiera de los evangelios, podamos tener esta herramienta útil. Se llama una armonía de los evangelios, que ahora vienen también en las Biblias de estudio, ¿no? O también quizás puede encontrar en el Internet armonía de los evangelios. Y entonces le va presentando tal relato en qué textos nomás se habla del mismo relato. En este caso del encarcelamiento de Jesús, se habla, miren, en los cuatro evangelios. Miren, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18. ¿Cómo me ayuda esto? Es una buena pregunta. ¿Para qué sirve una armonía de los evangelios o una sinopsis de los cuatro evangelios? Aquí yo estoy usando, no sé si avanzan a ver aquí arribita, dice sinopsis de los cuatro evangelios. Es lo mismo, ¿no? Armonía de los evangelios o una sinopsis de los evangelios. Puede buscar en internet. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, a usted le piden dar una reflexión sobre el encarcelamiento de Jesús. Entonces se va a volver más rico, se va a volver más desarrollado su exposición si presta atención a cada detalle de lo que está diciendo, de lo que está diciendo cada evangelista sobre el mismo tema. Entonces usted puede tener una explicación más completa, porque está reuniendo las cuatro versiones, en este caso, de lo que podemos ver acá. Ya, entonces aquí tenemos el énfasis de la, la oreja derecha, Lucas 22:50. Lucas 22:50. Vamos a ver. Ya aquí está. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Sí? Podemos ver ahí. Miren, le cortó la oreja derecha. Pero los otros dicen, le cortó la oreja. Miren, cortándole la oreja. En cambio, Lucas va a esos detalles pequeños y también enfatizando una perspectiva médica. ¿Sí? Una perspectiva médica. Yo he hablado muchas veces sobre este tema de que le corta la oreja, ¿no? Pero, pero a veces digo, ¿por qué no leí Lucas? Solamente expliqué que le cortó la oreja, pero Lucas dice fue la oreja derecha. Ya, entonces es como que di una enseñanza de manera incompleta. Sí, algo así es. Ahora bien, un detalle importante también, un detalle importante. Por ejemplo, a ver, ubicarás en aquí. La primera columna es Mateo, la segunda Marcos, la tercera Lucas y la cuarta columna es del Evangelio de Juan. Ya. Por ejemplo, en Mateo, vamos viendo, ya. En Mateo 26, 26:51 dice que le cortó una oreja. Le cortó una oreja. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano
De igual manera pasa en Marcos, pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. En Lucas 22:52, perdón, Lucas 22:50 dice, le cortó la oreja derecha. Bueno, aquí hay un detalle importante. Si podemos ver Mateo, Marcos y Lucas, hablan de que le cortó la oreja. El añadido es de Lucas que le corta la oreja derecha. Pero ¿qué dice el Evangelio de Juan? Por eso es importante tener esta herramienta llamada la armonía de los evangelios. El arresto de Jesús está relatado en los 4 evangelios. Y una armonía nos dice cuáles son los textos que hablan de este suceso. ¿Cuál es el añadido de Juan? El añadido de Juan es que nos da el nombre del que fue cortado la oreja. Sí, nos da el nombre. ¿Cuál era el nombre? ¿Cómo se llamaba el hombre que fue cortada la oreja? ¿Alguien recuerda? No dice ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero Juan sí lo dice. El relato de Juan. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Ya vamos a ver. Juan sí nos Malco dice. dice. ¿Mande? Malco dice. Ok, Malco. Sí. Miren, estamos en Juan 18:10. Fíjense ahí. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Malco. Pero los otros evangelistas no hablan del nombre, solo hablan de la oreja. Mateo y Marcos solo de la oreja, Lucas de la oreja derecha. Ya Juan también habla de la oreja derecha. A ver, les pregunto, y a ver, ¿qué otro detalle añade Juan el apóstol en Juan 18:10, que está señalado ahí? ¿Qué otro detalle añade? Que no dicen los otros evangelistas. Ahí está en el verso 10 señalado. Hay un detalle más. No es el que dice que se llamaba Malco. Sí, ya, sí, eso ya está, pero hay otro detalle en este verso 10 que no hablan los otros También, evangelistas. también dice que era una oreja derecha. Sí, 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 eso ya está ya, pero hay otro detalle que está aquí en Juan 18:10 que no están en los otros evangelios. ¿Qué otro detalle aumenta? No, se rinden. Simón Pedro, Exacto. ¿Quién fue el que le cortó la oreja? Simón Pedro. Claro, si usted está hablando de, por ejemplo, está en Mateo, ¿no? Está en Mateo 26, y le han asignado este texto para dar una reflexión, pues aquí no va a encontrar que fue la oreja derecha, y también le van a preguntar, ¿y quién le cortó la oreja? Si usted no ha leído en una armonía de los evangelios, como está aquí, si no se ha informado, usted no va a poder responder. Entonces, miren la riqueza. Ya en Juan podemos ver ese detalle. El que le cortó la oreja fue Simón Pedro. Miren.
y el hombre que fue cortado la oreja se llamaba Malco. Malco. ¿Sí? Y entonces en eso consiste la armonía de los evangelios. Ahora vamos poniendo otro ejemplo. Bueno, un texto muy conocido. Por ejemplo, el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Vamos a ver en qué textos se encuentran de los evangelios, ¿no? ¿En dónde está, en qué texto está el diálogo de Jesús y Nicodemo? ¿En qué texto? Juan capítulo 3. Muy bien, Juan capítulo 3. Entonces, voy a la armonía de los evangelios y pongo Juan 3. Fíjense, Jesús habla con Nicodemo. ¿En qué textos se encuentran de los evangelios? Solo en Juan, vea. En Juan. Solo en Juan. Solo en Juan. Entonces ya no me preocupo por ver detalles ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, porque es un texto exclusivo de Juan. Un texto exclusivo de Juan. Bien, vamos a otro texto. ¿Dónde se relata la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo. A ver, hermanos, la parábola del hijo pródigo. Lucas 15. Lucas 15. Capítulo 15. Entonces vamos ahí, buscamos Lucas 15 y vamos a ver en qué textos de los evangelios está esta parábola. Miren ahí. Ya, Lucas 15. ¿15 cuánto es, Edison? 11. Lucas 15, 11. 11. Y fíjense, miren, la parábola del hijo pródigo. ¿En qué textos está relatado? Solo en Lucas. Solo en Lucas. Miren, solo en Lucas. Ujú. Bueno, tanto para los que están exponiendo la palabra, para los maestros de escuela dominical, de una célula, para quienes son pastores, predican, un evangelista, y también para los cristianos en general. Una armonía nos ayuda a ver el panorama completo, como ya pudimos ver en el arresto de Jesús. Solo Juan, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, nos dice cómo se llamó la persona que le cortó la oreja, y nos dice que fue el apóstol Pedro. Pedro es un tema aparte a estudiar, hermanos, el apóstol Pedro, de igual manera el apóstol Pablo. Cada uno es un tema de estudio que nos va a edificar. ¿Ya? Solo Juan, el Evangelio de Juan, nos dice que se llamaba Malco, el hombre que fue cortada la oreja. Entonces, cuando tenemos esta armonía, nos permite tener una comprensión completa de lo que está diciendo el Evangelio. ¿Sí? De lo que está diciendo el Evangelio. Bueno. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bienvenido a nuestro hermano Alfredo, a nuestro hermano Rodrigo también bienvenido. Bienvenida a la hermana Mireya, Tatiana también bienvenida. Ok, bienvenidos hermanos. Continuemos. Bien.
¿Cuándo fue escrito ¿cuándo fue escrito el Evangelio de Lucas? Bueno, como un resumen, aproximadamente por el año 60. Tiene varias fechas, no hay nada absoluto ahí, no hay nada absoluto, ¿sí? Es una fecha aproximada desde el año 50 al 60. Pudo haber sido el año 55, el año 60. ¿Por qué tomar atención a esto? ¿Por qué? Porque, hermanos, como ya he venido diciendo, la palabra de Dios, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ha tenido un proceso de formación, ¿sí? No vino un ángel del cielo y entregó el paquete completo de 27 libros. Y aquí está el Nuevo Testamento. Así no ha sido. Así no es. Hubo un punto en la historia del primer siglo donde fueron apareciendo los libros del Nuevo Testamento. Y cada uno fue escrito de manera independiente. Y cada uno, reuniendo los 27, apuntan a la persona de Jesús. El Nuevo Testamento es cristocéntrico. La Biblia es cristocéntrica. Entonces, cuando vamos a las epístolas, cuando ya el Señor Jesucristo no está acá en la tierra, ¿qué encontramos? Una exposición acerca de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Una exposición acerca de la iglesia. ¿Cómo se formó la iglesia? ¿Cómo se fue estructurando la iglesia? Sí, sabiéndolo así, podemos ver que poco a poco fueron muriendo los apóstoles y fueron apareciendo nuevos líderes, siervos y siervas que continuaban con la obra del Evangelio de Cristo. Y ahí tenemos el reglamento para la elección de los diáconos y también para la elección de los pastores. Pero en ningún momento vemos requisitos para ser un apóstol o requisitos para ser un profeta. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es requisitos para los obispos, para pastores ancianos y también para los diáconos. Pero no hay requisitos para ser un apóstol, requisitos para ser un profeta. Entonces ahí vemos y termina la revelación de Dios con el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, luego de que se escribe Apocalipsis, la misma iglesia va reconociendo, perdón, va, va tomando cartas en el asunto debido a la proliferación de falsa enseñanza. Y se tuvo que hacer una distinción entre lo que es palabra de Dios y lo que es literatura buena, pero humana. Y ahí viene el tema del canon bíblico. ¿Qué libros realmente forman parte de la palabra de Dios? Y parte de ese canon bíblico es el Evangelio de Lucas, reconocido como palabra de Dios. Por eso, muy importante que entendamos que la Biblia para el creyente es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. Y la Biblia va regulando nuestra forma de entender la realidad de la vida. La Biblia va regulando nuestra forma de entender a la persona de Jesucristo. ¿Sí? A la persona de Jesucristo. Entonces, podemos tener experiencias, nos pueden haber contado quién es Jesús, pero realmente cuando vamos a la palabra, ahí se nos dice quién verdaderamente fue el Señor Jesús. Entonces, aquí también en el tema del canon viene el tema de la inspiración.
de la Biblia. Dios inspiró a hombres, a varones, para que escribiesen lo que Dios quería revelar. Pero eso no hizo a un lado las habilidades, no hizo a un lado la forma de expresarse de cada autor. Entonces viene el proceso, viene el canon y viene también el tema de la inspiración que Dios hizo en cada persona. Entonces la palabra canon quiere decir, significa una regla de medir, como decir hoy un metro, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé que un pedazo de madera mide 1 metro de longitud? Porque tengo, justo aquí tengo un metro. Bien. Entonces, este es mi canon, el metro. Y con esto yo mido 1 metro. Deme una triplex de 1 metro por 1 metro. ¿Cómo sé que es 1 metro? Por la medida. Eso es el canon. ¿Cómo sé que tal o cual libro es la palabra de Dios? Y ahí hay varios requisitos que se estableció. Bueno, avancemos. Vamos en cuanto al propósito del Evangelio de Lucas. Bueno, ¿cuál fue su propósito? ¿Por qué lo escribió? Está bien claro. Lucas 1, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Sí? 1, 3 y 4. Por favor, hermano Rodrigo, ¿puede darnos lectura? Ahí está en la pantalla. Pastor, sí, Sí, mi pastorcito, aquí estoy. Buenas noches. buenas noches. ¿Cuál era mi pastor? ¿La 4? Sí, ahí está señalado con azul Ya, lo que está ahí. ya. 3 y 4. ¿De 3 y 4? Ajá. Ok. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escri- escribírtelo Ajá. por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Gracias, mi hermano. Miren, ¿cuál fue el propósito? Fortalecer la fe de Teófilo. Fortalecer la fe de Teófilo. Para que llegues a conocer bien la verdad. O sea, lo que Lucas le está diciendo es que te doy este diamante, esta joya. Te doy toda una explicación de lo que hizo Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Y con esto se puede deducir también que Teófilo no era un pagano completo, ¿no? O sea, ya tenía nociones de que había empezado a conocer de la palabra. Quizás pudo haber sido un creyente novicio, un creyente nuevo. Y Lucas le dedica este evangelio a Teófilo. ¿Qué significa la palabra Teófilo? Amado de Dios. Amado de Dios, amigo de Dios, es una palabra compuesta, ¿no? De teos, Dios, y filos, amor, amigo, filos, una palabra compuesta. Lo que podemos observar es que era un relato muy serio lo que está exponiendo Lucas, y por eso Lucas le está diciendo que él investigó, miren ahí, investigó con sumo cuidado, diligencia, inteligencia, eh, mucha atención a los detalles, eh, investigó con sumo cuidado desde su origen. Ujú. Y me ha parecido escribírtelo
por orden, sí, tal y como sucedió. Y con estos 4 versos primeros del Evangelio de Lucas, se puede apreciar que los sucesos de la vida de Jesús, su nacimiento, el anuncio de su nacimiento, la, el nacimiento, la visita de los magos, de los pastores, su crecimiento, las noticias que tenemos de Jesús a los 12 años, los lugares geográficos, las autoridades romanas que están nombradas en Lucas, los milagros, las prédicas de Jesús, el arresto de Jesús, la oración de Jesús en Getsemaní, la crucifixión, la sepultura y la ascensión. Bueno, todos los evangelistas nos dicen y lo presentan como un hecho histórico que sucedió hace 2000 años. O sea, esto no es un cuento de hadas, hermanos. No es las fábulas de Sopo. No es El Principito, la novela Cumandá. No es. Son hechos históricos que Lucas dice, yo investigué. Sí, y como profesional, como doctor, como un doctor en medicina, pues era una persona que le gustaba la investigación. Y por eso es que él dice, yo te lo dedico con el propósito de que tú llegues a conocer la verdad. O sea, no te dejes llevar por chismes, no te dejes llevar por noticias que por ahí escuchaste y de pronto son falsas. ¿Cuántas cosas que se hablan de el Señor Jesucristo hoy en día? Usted abre una página de YouTube, una red social y boom, le bombardea un enlace que le quiere explicar de quién fue Jesús. Si no está al día en su estudio de la Biblia, es mejor que no los abra, porque no todos le van a llevar a una sana doctrina. Entonces ahí, hermanos, el desafío. Entonces ahí fue el propósito de Lucas. Bueno, entonces vamos a leer la partecita. Tatiana, por favor, que nos leas esta parte de rojo. Dice, Lucas escribió el Evangelio como un investigador minucioso, resaltando el contexto histórico de los acontecimientos. Un investigador minucioso. Un investigador minucioso. Y pongo énfasis aquí, hermanos, por varias razones, ¿no? Voy a nombrar algunas. ¿Por qué investigar la palabra de Dios? ¿Por qué estudiarla? Bueno, una razón, porque es la palabra. Otra razón, porque yo no viví en el tiempo en que sucedieron esos hechos y por tanto tengo que investigar para poder entender el contexto histórico. Por ejemplo, se nos hace la cita de autoridades romanas y sería bueno de que yo estudie algo del Imperio Romano. ¿Cómo era su estructura? ¿Quiénes eran los césares? Sí, habíamos visto la relación de los césares, de los emperadores, con los relatos bíblicos. Yo les mandé al grupo de WhatsApp el PDF donde está expuesto la lista de los emperadores que se relacionan con la historia bíblica. ¿Sí? Hay una gran responsabilidad, queridos hermanos. Hay una gran responsabilidad. Como podemos ver, hay mucha mala noticia. Hay mucha maldad. Quizás no es nuevo, ¿no? Pero van apareciendo nuevas formas de acabar la vida de una persona, asesinándolas. No le importa nada al ser humano. Lo que podemos ver
como decía Jesús, ¿no? La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Se estaban casando, estaban de diversión, estaban haciendo compras, estaban en su mundo. Entonces, tenemos muchas propuestas para calmar nuestro estrés, nuestra soledad. Hay propuestas en este mundo que nos dicen 5 pasos para que tú tengas paz en tu alma. Aquí te presentamos tu ángel de la guarda. Sí, escríbeme y te doy una consulta gratis para leerte el tarot, para ver qué dicen los astros de tu vida. Y entonces, como una persona está sedienta de paz en su alma, pues quizás nadie le ha predicado y tiene esa opción y muchos van por esa opción. Entonces, miren, si las huestes del mal están haciendo este esfuerzo para llegar a más personas con cosas que no son verdad, hermanos, mucho más nosotros como pueblo de Dios, tenemos que hacer el esfuerzo para investigar la palabra, para estudiarla y para poder estar preparados y compartir el Evangelio de Cristo a nuestros compañeros de trabajo, vecinos, porque hay una sed abundante espiritual, ¿sí? Hay una sed abundante. Entonces, si yo estudio la palabra de Dios, voy a tener una respuesta más amplia para decirle, mira, aquí está el Evangelio de Jesucristo. Es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Lucas debe ser tomado, hermanos, por nosotros como un modelo de investigación, de minuciosidad, de diligencia. Hay un texto que me gusta mucho, Santiago 3. Santiago 3, miren a ver, permítanme, ya he tenido acá. Santiago capítulo 3. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Si vamos viendo, o sea, si Dios le ha escogido a usted para exponer la palabra, pues dedíquese a eso. Ya, o sea, esa es mi palabra, hermanos. Dedíquese a eso. No minimice a los niños. Ah, son niños nomás, ahí les hago pintar. Recién el sábado en la noche ve que va a enseñar. O sea, hermanos, pongámonos a pensar en toda esta palabra que nos está hablando Dios. Diligentes en el estudio bíblico. Miren, en la misma iglesia necesitamos consejeros cristianos. En la misma iglesia. O sea, no todo está centralizado en el pastor. La iglesia es una comunidad de miembros creyentes en Cristo que se ministran mutuamente. Romanos 12, Primera de Corintios 12, en base a los dones espirituales que Él nos ha bendecido. Entonces usted no necesita ser un pastor para dar una palabra de consejo, una palabra de ánimo a una persona. Si usted ya tiene unos 30, 40 años, hay unos adolescentes atrás suyo, hay unos niños, y ellos esperan una palabra de aliento, una palabra de consejo. Por ejemplo, eh, hoy estuvo visitando, bueno, vino por unas hojas una hermana de nuestra iglesia, ¿no? Y ahí mi mamá estaba conversando con ella. Y pues, claro, le dobla la edad, ¿no? A esta hermana. Pero más que la experiencia, ¿qué es lo que se puede escuchar? Le estaba dando consejos de la palabra de Dios a una joven. Mire, de igual manera usted puede ser un instrumento para ayudar a un chico, ¿no? Que se está desviando de los caminos de Dios.
y de pronto hablarle de su experiencia, de cómo fue su vida al irse de los caminos de Dios y puede ministrar. Pero todo eso, hermanos, se necesita que usted y yo estemos absorbiendo diariamente la palabra. Es una responsabilidad. Les digo esto porque no todos tienen confianza, o sea, no confianza de que, a ver, no le creen, ¿no? Sino que no todos tienen esa, mm, no encuentro otra palabra, esa confianza de acercarse al pastor y pedirle un consejo. Y está bien, porque lo que vemos en la Biblia es de que todo el cuerpo de Cristo se ministra mutuamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Una hermana que está embarazada, eh, ¿cómo yo puedo ministrarle si nunca me he embarazado? Tiene sus propios problemas sentimentales, sus angustias de la gestación, temores y todo eso. ¿Quiénes están capacitadas para ministrar en esa área? Otras hermanas que ya son madres y quizás que son ya abuelas. Entonces, ahí nos vamos ministrando con la palabra de Dios. Hay jóvenes que no saben qué hacer con su vida, ¿no? Y hay hermanos maduros en Cristo que tienen confianza y pueden contarles su problema. Entonces, usted tiene que estar listo para poder ayudar a otros hermanos en Cristo. No solo el pastor, hermanos. No solo el pastor. Ujú. ¿Alguna pregunta, mis hermanos, hasta ahí? ¿Algún comentario? Si están ahí o ya se fueron. Sí, sí estaba aquí yo. Ya. ¿Comentarios, preguntas? ¿Cómo está, hermano Rodrigo? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está su vida? Aquí mi pastorcito, bien nomás, sino que un poquito cansado nomás, que estuvimos allá en Ya. Machachi Cucurí. ¿Se encuentra en el país todavía? Claro, mi pastor. Ya. Qué bueno, mi hermano. Pastor, el- esa pregunta anterior que dijo que no se llamaba Marcos, en Mm, eso tengo una duda, pastor. Marcos, no. ¿Cuál sería? No, no. Creo que se llamaba Michael, Malcolm, no sé cómo. Ah, no es Michael, es Malco. Malco. ¿Por qué mi pastor? O sea, ¿cuándo lo cambiaron o es que anteriormente lo llamaba así? ¿Por qué mi pastor? Esa parte no la entendí. ¿Usted está hablando del Evangelio de Marcos? Ah, No. No, estábamos viendo el relato de... A ver, vamos al texto mismo, sí. No estábamos hablando del nombre del Evangelio. no era el nombre de Marcos. No. Estábamos hablando, o sea, el tema que estábamos tocando es el arresto de Jesús. Ya. Jesús es encarcelado. Puede ver ahí en la pantalla, hermanos, ahí. Y les decía que el tema del encarcelamiento de Jesús se narra en los 4 evangelios, como pueden ver ahí en la pantalla. Miren ahí. Ujú. El tema del encarcelamiento de Jesús está en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18. El mismo tema puede verlo en los 4 evangelios. Y les decía de que cada evangelio tiene un detalle adicional, a diferencia del otro. Entonces ahí, por ejemplo, Mateo y Marcos, que hablan del encarcelamiento de Jesús, solamente dicen que se le cortó una oreja a un hombre y nada más.
ya, pero en el caso de Lucas, se nos dice que fue la oreja derecha. La oreja derecha, Ujú. ¿sí? Los otros, Mateo y Marcos, solo dicen la oreja. Sí, mire ahí. La oreja. Le cortó una oreja. Mateo dice una oreja. Marcos dice la oreja. Pero Lucas dice la oreja derecha. Ya. Y el mismo relato, ahora tratado por Juan, el Evangelio de Juan, en cambio, nos añade un detalle más. No, dos detalles más. Y nos dice que el que cortó la oreja fue Simón Pedro, el apóstol. Y Ujú. también nos dice el nombre del que fue cortado. ¿Cómo se llamaba? Ya. Ahí le Mal- entendí, pastor. Malcolm. Ma- Ah, no bien, mi hermano. Gracias por preguntar. Entonces Ya. yo les animaba que cuando estamos dando una enseñanza de los evangelios, nosotros veamos si es que en los otros evangelios también hablan del mismo relato. Por ejemplo, si estamos en Semana Santa, ¿no? Hablemos ya. Y a usted le encargan, nos dice, por favor, ayúdanos hablando sobre el encarcelamiento de Jesús. Mire, ya, pongamos que el líder de su iglesia le asigna, ¿no? Y le dice, queremos que nos hables de esto. Mateo 26, 47 al 56. ¿De qué habla? Del encarcelamiento de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Aparte de basarse en el texto base, tiene que observar qué es lo que dicen los otros, porque están hablando del mismo tema. Y entonces ahí su exposición va a ser más amplia, va a ser más complementaria. Ajá. Ya. Ok, mi pastor. Esto no es Entendí. planito. Ya, ok. Gracias, pastor. Ya, Mireya, ¿sí entendiste? Mireya. Ya se ha ido, Mireya. Tati, ¿entendiste? ¿Sí entiendes, Tatiana? Sí, pues. Ya, ok. Yolita, ¿también entendiste, Yolita? Sí, primito, muchas gracias. Está muy Mm, interesante el libro de Lucas. También he escuchado mucho, sino es que creo que le voy a dejar porque se me acaba la batería. Pero se le carga nomás. Ya. Mi hermano Alfredo Quillupangui, ¿sí está ahí? Sí, buenas noches, pastor. Buenas Bueno, noches, mi hermano. para cuando uno se presenta un hermano cristiano, lo primero que tiene que hacer es orar para poder aconsejarle, para poder también, porque ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando vienen dos, cuando viene, o sea, viene a imponer de la esposa mal, uno tiene que decir, los dos tienen que estar. Porque uno escucha la una parte, pero no escucha la otra parte. Entonces, Ya. Ujú. cuando viene un matrimonio a pedir consejo, uno no puede hablar solo con la media parte, sino completo con ambos. Muy bien. Ujú. Eso, Y está y la también, hermana Laurita también. también con la forma de nuestro comportamiento, porque si le dan confianza, uno tiene que también darles confianza y si hay ocasión de abrirse, ¿por qué no? Pero siempre basado a la palabra, Claro, siempre, exacto. Basada en la palabra. no con que le agrade, palabras agradables para cada persona, sino basado a la verdad, ¿no? Ese es mi hermano. Ya, gracias, hermano Alfredito. Sí, justamente eso es lo que le dice Lucas a Teófilo, para que conozcas la verdad. Claro, y no te dejes llevar.
por cualquier otra noticia. Y bueno, esto fue siempre una tensión, ¿no? Fue algo tensionante, inclusive con la generación apostólica mismo que dirigían la iglesia. Había la tensión del ataque de la falsa doctrina, de los judaizantes, ¿sí? Del gnosticismo. Y aparte del ataque de la falsa doctrina, había también el dolor de cabeza que causaban hermanos que hacían daño a la iglesia, hermanos peliones, por ejemplo, en Hebreos, ¿no? Que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿se acuerdan? Algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:24. Entonces había gente perezosa, creyentes que, o sea, siempre ha habido creyentes ociosos, hermanos, o creyentes que no les gusta estudiar la Biblia. O sea, eso hay que convivir. Entonces, con los mismos apóstoles pasó eso, con los mismos apóstoles. Y ellos sí que Dios los equipó con poder para ministrar, porque fueron la base y el fundamento para la fundación de la iglesia. ¿Sí? Bien, avancemos, mis hermanitos, avancemos. Bueno. Bien. Entonces, Lucas y Hechos fueron escritos por el mismo autor. Por ejemplo, en Hechos 1:1, ¿no? Se nos da, miren ahí lo que dice. Estimado Teófilo, en mi primer tratado, ¿cuál tratado? ¿Cuál tratado? En mi primer tratado. ¿A cuál tratado se refiere? Lucas. A Lucas. Entonces ahí dice que en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Si usted quiere un resumen de qué trata Lucas, aquí está. ¿Qué contiene Lucas? Nos habla acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Miren, es el mismo autor. Por eso la exposición de Lucas se da en 2 tomos. A ver ahí. ¿Se pueden ver el gráfico ahí? Sí se ve. Ya. No sé por qué no se me hace a la derecha más. Ah, ya, aquí está. Ya. Bien, ahí tenemos. Es una sola obra con 2 tomos. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Fíjense ahí lo que trata cada uno, ¿no? El nacimiento de Lucas habla sobre el nacimiento, la vida y ministerio de Jesucristo. Y Hechos es la continuación de este relato histórico. El nacimiento, desarrollo e historia de la iglesia ahora. De la iglesia. O sea, sin la existencia de Hechos, tendríamos un gran vacío para entender cómo se fueron estableciendo las iglesias locales, cómo se fue estableciendo los primeros misioneros, los viajes de Pablo.
Es una maravilla que tenemos ahí para estudiar. ¿Cuántos años cubre los dos relatos de Lucas? 62 años. 60 a 62 años. Desde el nacimiento de Jesús hasta el primer encarcelamiento del apóstol. Hasta el primer encarcelamiento del apóstol. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tanto Lucas como Hechos hablándonos de esta temática. Otro propósito que ya, bueno, habíamos hablado por el que fue escrito Lucas, para corregir los conceptos equivocados del Evangelio y fortalecer la fe de los creyentes en general. O sea, digamos que el destinatario primario viene a ser Teófilo. El destinatario secundario vienen a ser todos los creyentes de todos los tiempos, hasta el día de hoy. Esta exposición que tenemos también fue escrito con el propósito de llevar el Evangelio a las naciones. A las naciones. Lucas 24, 45 al 47. Y ahí termina, ¿no? Así está escrito, y será necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Miren, desde Jerusalén. Y este es justamente, digamos en términos humanos, el negocio de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Para esto, para lo que está ahí. Para predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el deber de los pastores, de los evangelistas, de los líderes de la iglesia, es guiar a las personas hacia Dios, no hacia uno mismo. Los apóstoles dirigieron a las personas hacia Jesucristo. ¿Y por qué no lo vamos a hacer ahora los pastores, los evangelistas? Ese sería un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio que debemos predicar? Aquí está un resumen. Miren. No hay que inventarse el agua tibia. No hay que inventarse. Ya. Si, por ejemplo, uno de sus familiares le invita a su cumpleaños, ¿no? O alguien está enfermo y no son creyentes, usted puede orar ahí. Puede dar una palabra de ánimo y no es necesario que usted esté exponiendo los 20 versos bíblicos que hablan de la salvación, no. Tan solamente orando en el nombre de Jesús, ya usted está dejando una semilla. Sí, hasta ahora no me he encontrado con un enfermo que no quiera que ore por él. No me he encontrado. Quizás haya, ¿no? Pero en mi experiencia no. No. Aquí está entonces el resumen. Bueno, la temática que encontramos en el Evangelio de Lucas. Sí, la temática. Bien, en los 4 evangelios se relata el amor inmenso de Jesucristo a la humanidad. Se nos relata el amor de Dios por medio de Jesucristo. Y ahí tenemos el texto clásico, ¿no? Que todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Sí, se relata el amor de Dios. En Mateo 11:28. Mateo 11:28. Las palabras de Jesús: vengan a mí, todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Miren las palabras de Jesús. O sea, solo podemos ver el tema de la compasión de Jesús
lo podemos ver en los 4 evangelios. Pero la particularidad del evangelio de Lucas es que se resalta con mayor énfasis el tema de la compasión de Jesús. Vamos a ver un PowerPoint. Vamos a ver. La temática de Lucas. Pueden ver ahí la temática, la compasión de Cristo por los rechazados de la sociedad. Sí. Bueno, ¿y quiénes eran los rechazados de la sociedad? Los gentiles, samaritanos, mujeres, niños, recaudadores de impuestos, los pecadores en general. Por eso es que cuando llegamos al capítulo 15 de Lucas, se nos da una breve explicación en el primer verso, diciéndonos que el Señor Jesús va a contar las siguientes 3 parábolas para aquellos que se creían justos, para aquellos que se creían el oro del mundo. Y les cuenta las 3 parábolas de lo perdido en Lucas 15. Podríamos añadir esta lista, ¿no? Esta lista, la compasión de Cristo por los afganos que están pidiendo refugio en el mundo. O sea, hermanos, no tenemos que ser indiferentes. Por ejemplo, los migrantes que están abundantes acá en nuestro país. Si tienes la oportunidad de darle un pan, regalar un almuerzo, ¿qué enfatiza Lucas? Justamente eso, la compasión de Cristo por los rechazados de la sociedad. Y no se trata, no se trata de ser un millonario para compartir. Aquí tengamos en cuenta la ofrenda de la viuda. Dio todo lo que tenía. No hace falta ser un millonario. Sí, entonces, si estudiamos Lucas, vamos a ver que el amor compasivo de Jesús no tiene límites. No tiene límites. Entonces ahí tenemos el inicio de su ministerio por los 30 años y el final de su ministerio por los 33. O sea, los evangelistas no se enfocan en el niño de Belén. No se han quedado con el niñito. Se han quedado con el Señor Jesús adulto y que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El niño de Belén, claro, es un relato que está ahí. Pero los evangelistas y todo el Nuevo Testamento no se quedan con el niño de Belén. Predican a Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó. ¿Sí? Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, ¿a qué se refiere? Todos los que se creen sanos, todos los orgullosos, los que se creen la mamá de Tarzán, los que creen que el evangelio es para los que no tienen que hacer. ¿Sí? Para toda aquella persona que dice no necesito de Dios, ellos no necesitan del médico. ¿Sí? Si no necesitan los pecadores que se afligen y vuelven a Dios. ¿Sí? Vuelven a Dios. Bueno, ese es el enfoque, ¿no? La compasión de Jesús. Lucas 6:20, vamos a ver varios ejemplos. Ahí tenemos las bienaventuranzas. Y fíjense, en sus Biblias también va a haber estos, entre paréntesis, miren, nos dice que este contenido también está en Mateo 5. ¿Sí? Entonces,
Miren las palabras de Jesús. A ver, vamos a ver. Hermana Elsa, ¿sí está ahí? Hermana Elcita está ahí para que nos dé lectura. A ver, ¿quién más está? Sí, A ver, mi hermanita, denos lectura, por favor. Lucas 6, 20 y 21, ahí está resaltado. dice así la palabra de Dios. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Exacto. Bienaventurados. La injusticia humana está bien. ¿Qué más podemos hacer cuando nos toca eso? Pero Jesús dice, bienaventurados. Otro relato tenemos en Lucas 7 sobre la sanidad del siervo de un centurión. Miren, ahí otra vez aparece, vean, entre paréntesis, en dónde más está este relato. Y va a tener algunas variantes complementarias, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en Lucas 7, ¿no? Pero este relato también se encuentra en Mateo 8. Mateo 8. ¿Cómo se manifiesta la compasión grandiosa de Jesús? ¿Sí? Bueno, había un centurión, o sea, un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados, centurión o centurión, centurión. Y tenía un siervo al que amaba mucho y estaba a punto de morir. Estaba a punto de morir. Y este personaje, este centurión, les había, o sea, les había construido una sinagoga, dice. Los ancianos intercedieron ante Jesús, ¿no? Este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Un pagano les construyó la sinagoga, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice el centurión? Mandó a unos amigos suyos y les dijo, Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya, mi siervo sanará. Mi siervo sanará. ¿Sí? Y ahí le explican, ¿no? Como soldado romano. Y la milicia es hasta ahora sí, ¿no? Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Y ahí le explica. Y en el verso 9 nos dice que Jesús se quedó admirado. ¿Sí? Y ahí viene lo que dice Jesús. Quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. O sea, lo que el centurión decía es que si Jesús puede dar una orden a lo lejos, el centurión se va a sanar, su siervo se va a sanar. ¿Sí? Entonces ahí los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Ya estaba sano. O sea, en el tiempo de Jesús, por ejemplo, aquí podríamos investigar, ¿no? ¿Qué significa centurión? ¿Cómo era la milicia romana? Porque Jesús el evento de Jesús está relacionada ahora con un soldado romano. No era un judío, era un romano, un pagano. Y Jesús tiene compasión y sana a su siervo, a su esclavo. A la distancia, ¿no? A la distancia.
Bueno, mis hermanos, se ha terminado el tiempo y vamos a quedar ahí. ¿Tienen alguna inquietud? Hoy día hubo interferencia, ¿así se escuchó bien? No, sí estuvo bien, pastor. Ya, Todo bien. qué bueno. El martes fue, para los hermanos que no se conectaron el martes fue un relajo, hermanos. Qué desesperación. Y esa grabación del martes, yo ya la escuché, todo cortado, entrecortado. Mejor la borré, mis hermanos. ¿Ya? Ya no hay esa grabación. Entonces, como ya les expliqué en el grupo WhatsApp, la clase de hoy es la del martes. ¿Ya? En el calendario está que el próximo martes que viene termina, hermanos. Vamos a terminar ahí. ¿Ya? Esta es la clase cuarta. El próximo martes va a ser la clase quinta. Y la clase sexta, hermanos, yo voy a grabar eh, solo en un Zoom y voy a subir ese video. Ese video, como nadie va a estar ahí, yo le animo para que lo vea. No podemos extenderle hasta el otro jueves porque ya viene la otra materia. Y por esta situación del internet, llovió fuerte, pasó esto, hermanos. Pero con todo, pues va a haber esa clase 6, ¿no? Grabada. Bueno, mis hermanos, por favor revisen el grupo WhatsApp. A ver, yo tengo acá. Ya, entonces estamos. Sí, lo pueden ver. Ahí está el grupo WhatsApp. Yo les envié este paquete de versos de Lucas. Usted le da un clic ahí y le va a aparecer como 15 versos hechos en arte, ¿no? Del Evangelio de Lucas. Ahí ustedes pueden bajarlo a su celular y pueden ir compartiendo con otros hermanos. O sea, la idea es esa, mis hermanos. No para que lo tenga guardado para usted, sino para compartir. Y ahí están de diferentes capítulos hechos en arte, varios versos de Lucas. ¿Sí? Eso es lo que envié. Bueno, también envié esto. Ok. También se envió hace tiempo este video del río Jordán. Por favor, revisen ahí. Ahí está el link, dan un clic. Es un documental sobre el río Jordán. Nos va a ayudar para entender el contexto geográfico. Bueno, varias cosas ahí. Ustedes lo revisan, mis hermanos. Ahí también está este gráfico que presentamos hoy. Y con frecuencia hay estos pequeños párrafos que tienen por objetivo ayudar a una mayor comprensión. No lo pongo porque me sobra el tiempo, hermanos, ¿ya? Es justamente para que usted lea y se instruya, ¿sí? Listo, mis hermanos, vamos a orar y vamos a terminar en oración. El próximo martes será nuestra última clase. Pues miren cómo se va el tiempo, ¿no? ¿Para cuándo está el inicio del estudio del libro de los Hechos? ¿Se acuerdan? El libro de los Hechos vamos a empezar martes 7 de septiembre. Martes 7 de septiembre. El próximo martes 31 es la última clase, ¿no? Más la clase virtual que voy a exponer. Ya, y el jueves 2 de septiembre es libre, no hay. Así es que, por favor, hermanos, estemos pendientes, pues, y sigamos adelante. Bien, vamos a orar y despedirnos. ¿Quién desea orar para despedirnos?
¿Quién desea orar? Mireya. Benjamín, Mireya a va a orar. silencio. Sí, el Dani quiere orar. Ya, Danielito. Ora, mijito, ya. Vamos a orar. Papito, yo. Casa, tortilla, pesponita. Amén. Gracias, Danielito, ya. Sigue adelante, Danielito. Bueno, el Señor nos bendiga, mis hermanos. Un buen fin de semana. Repasemos, estudiemos, hagamos ministerio. Asistamos Amén. puntuales al culto. Por favor, ayude a los diáconos a limpiar, lo que sea. Y nos vemos el próximo martes. Un gusto, mis hermanos. Nos vemos. Pueden prender su cámara Amén. para verles. Buenas noches. Cuídense, mis hermanos. Hasta luego. Hasta luego. Pasen bien, mis hermanos. Hasta luego.